La semana pasada hablamos de la vida que hay en Jesucristo, y que sin Él no hay vida. Podemos vivir, ser criaturas, pero vivir de acuerdo al Señor, no. Vivir en esa vida que Cristo y solamente Cristo nos puede dar, tampoco. Ser personas eternas, o sea, vivir eternamente con Dios, tampoco. Esa es la vida que Jesucristo nos dio cuando Él vino a este mundo y murió y resucitó por nosotros. Nos dio vida. Y yo decía que cuando Él habla, ¿no es cierto?, hablaba, sus palabras en el Espíritu y eran vida. También decía la palabra Juan, en Juan 11, 25 al 25, nomás dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esta pregunta es para nosotros. ¿Creemos esto realmente? ¿Que sin Cristo no vivimos? ¿Y que Él es la resurrección y la vida, como dice acá? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Estoy recordando la semana pasada porque vamos a partir de ahí, ¿ya? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Se dan cuenta? Si alguno comiere de este pan, yo soy el pan de vida, dice Jesucristo. El que come de mí, vivirá para siempre. Está hablando de vivir. Vivir de verdad. La vida que debe ser en este mundo. Aquí no hay opciones. Hay ignorancia y vida. No es verdad que hay opciones, que hay varias religiones y por todo se llega al Señor. Eso no es verdad. Jesucristo dice, yo soy la vida. Y nadie llega al Padre y nadie tiene vida sin mí. Entonces, no es que los demás que están afuera ignorantes de esto están viviendo. Ellos están en muerte. Y muerte espiritual, que es más terrible todavía. Dice, el que comiera este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces está hablando del mundo, no está hablando de una parte, de algunos que van a creer en mí. Él quiere que todo el mundo crea, y todo el mundo viva a través de esta vida que Él nos da. Y dice, el pan que yo daré es mi carne, porque Él dio su vida, su carne, para que nosotros viviéramos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, ¿no es cierto? Y podamos entrar en esta maravillosa herencia que nos regala el Señor. ¿Para qué? Para poder vivir. Y no solo vivir aquí bien, porque cuando uno es cristiano, no es fácil vivir, pero esa es la única manera de vivir la vida, de estar vivos de verdad. Y llegar, ¿no es cierto?, a la eternidad con Él, donde vamos a estar mucho mejor, porque aquí en el mundo dice, habrá aflicción. A pesar de que seamos cristianos y que estemos viviendo, vamos a tener aflicciones. Después dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Esos somos nosotros, los que lo seguimos. Tenemos la luz de su vida. Por lo tanto, podemos darle vida a otros. Esa es nuestra herencia. Podemos llamar a otros para que participen de esta vida que da Jesucristo hoy día. No es pasado, esto es hoy, hoy, hoy. Hay mucha gente muerta afuera, esperando una esperanza. Porque Él es esperanza, es la solución de nuestras vidas. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesucristo, y cree al que me envió, o sea, cree a Dios Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Entonces, esto tenemos que creerlo, hermanos míos. Yo creo que esto lo hemos leído muchas veces y lo hemos escuchado. Yo también lo había leído muchas veces, pero primera vez que estoy entendiendo que esto se trata de vida o muerte. Y nuestra elección es entre vida o muerte. Y los que no están en esto están muertos. Por eso Jesucristo dice aquí, no sé si yo estoy interpretando mal. Díganme a alguien si estoy interpretando mal. Por favor, levante la mano y dígame, estoy mal. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Estamos eligiendo entre vida o muerte, ¿no? Estábamos muertos antes de entrar a esta luz, a este amor, a este pan, a esta carne que se dio por nosotros, a de recibir ese sacrificio. Estábamos muertos. Y hay mucha gente que todavía está muerta. Y dice después Jesucristo, de cierto os digo, y lo he repetido muchas veces, ese era el subrayado antiguo, de cierto os digo, esto es importante, esto es fundamental, está diciendo Jesucristo con de cierto os digo. El que guarda mi palabra, escuchen bien, el que guarda mi palabra, el que hace la palabra de Dios, el que vive la palabra de Dios como Él la vivió, nunca verá muerte. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Que el que no guarda la palabra, ¿qué va a pasar con él? Siempre verá muerte. Démosle vuelta. Si es tan simple como eso. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que no guarda mi palabra, ¿qué va a pasar con él? Verá muerte. ¿Y saben qué? Yo pensaba, cuando estaba leyendo estas palabras, que son las mismas palabras que dije la semana pasada, no hay nada nuevo aquí, lo que he dicho hoy día. Pero me quedó, fue tan en la mañana que me dio el tema el Señor, que yo no lo alcancé a masticar, pero después en la semana lo seguí masticando. Y yo pensaba de esto, de la muerte, ¿no es cierto? Nosotros, cuando un joven se suicida, hay una tremenda tristeza, hay como una contradicción en nuestras vidas, porque uno no espera que un joven termine su vida. Y es terrible que un joven se suicide. Incluso hay niños que se suicidan. Es terrible. Pero ¿saben qué? Es más terrible que ese niño o ese joven, mejor dicho, no se suicida. Para nosotros no es terrible que la gente se esté suicidando fuera espiritualmente. Y no nos preocupa. Vemos cómo se pierden, cómo están en sus pecados, en su inmundicia, y no nos preocupa. No somos ni siquiera capaces de decirle, ¿sabes qué? Estás muerto, te vas a ir al infierno. Y esa es la muerte más importante, la muerte segunda que habla la Biblia. Entonces, hermanos míos, tu lección no es entre creo un poco, un poquito más, o todo. Tu lección es vida o muerte. Es así de dramático esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para que entendamos lo urgente que es que nosotros vayamos afuera y avisemos a los demás que están muertos. Y que si hoy día el Señor los llama, no los va a llamar para llevarlos con Él, sino que para enviarlos al infierno. Y no hay no hay el término medio, no existe el gris. Aquí es blanco o es negro. Jesucristo dice, están conmigo, están contra mí. El que no cumple mi palabra no está conmigo. Entonces yo les quiero leer en 2 Corintios 5, del 14 al 23 voy a leer. Quiero que leamos juntos esto, porque voy a hablar de vida. Pero todo lo que no está en esta vida, está en la muerte. Y de eso se trata la Biblia. De eso se trata Jesús. Vino a darnos vida. Y muchos dicen, pero vida en abundancia. Es la única vida, hermanos míos. Esta historia la escribe Dios. Este mundo lo escribe Dios. Él, cuando habla, las cosas se hacen. Entonces yo quiero leerles primero, antes de 2 Corintios, que se me olvidó lo que leí cuando entramos acá. Los que llegaron temprano lo escucharon, pero yo quiero analizarlo un poco. Vamos a leer en Isaías, guarden lo otro porque de ahí vamos a ir a Corintios. Isaías 11, del 1 al 5 voy a leer. Isaías está hablando de Jesucristo, el reinado justo del Mesías, dice como título, en Isaías 11. Y dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, y como Jesucristo desciende de David, en la cronología, ¿no es cierto? Por eso dice, saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. O sea, el Espíritu de Dios va a reposar sobre este vástago, ¿no es cierto?, que es Jesucristo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son 7 espíritus los que tiene, los que nombra aquí en este párrafo Isaías, como que están sobre el Señor, sobre Jesucristo. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. El temor de Jehová es hacer toda la voluntad de Dios, ¿cierto? Eso es, yo le temo porque también debo vivir en su voluntad para vivir. Eso es. Entonces Jesucristo también, ¿no es cierto?, le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Él no juzga por lo que ve en ustedes así físicamente, así como nosotros vemos que juzgamos por las apariencias. Él no juzga por las apariencias. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos. Por lo que oigan sus oídos. O sea, tampoco va a hablar o va a defender por lo que escucha, por las murmuraciones, por lo que sea, ¿ya? Sino que juzgará con justicia a los pobres. Juzgará con rectitud. Esta es la justicia, es rectitud a los pobres. Está hablando pobres de espíritu, no está hablando pobres de dinero. Humildes, está hablando, de gente humilde. Entonces, juzgará con rectitud a quién, a los humildes o pobres, como dice acá, ¿ya? Y arguirá con equidad por los mansos. Arguirá, o sea, defenderá con equidad, con igualdad a los mansos. Jesucristo decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿se acuerdan? Que hablamos eso la semana pasada, y era tan importante ser manso y humilde de corazón. Y aquí está diciendo, ¿saben qué? Voy a juzgar con rectitud a los humildes y voy a abogar por los mansos. Por eso que nos dice que aprendan de mí que soy un manso y humilde de corazón. Por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca. El Señor habla y el Espíritu Santo lo hace. Y si Él quiere herir la tierra, lo va a hacer. Y eso es lo que está diciendo acá. La va a herir a la tierra cuando venga el juicio, ¿no es cierto? Y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? ¿Por qué el espíritu de sus labios? Su palabra. Su palabra matará al impío. Si yo, como leí recién, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que no guarda mi palabra verá muerte. Entonces, su palabra, ¿no es cierto?, que sale de sus labios, porque de esa palabra está hablando Jesucristo, el espíritu de sus labios matará al impío, al que no cumple con esta palabra. Va a morir irremisiblemente. Irremisiblemente va a morir. Eso es lo que está diciendo Isaías. Es lo mismo que dice Jesucristo. ¿Se dan cuenta que la Biblia no se contradice? Siempre dice lo mismo. Donde vayamos y donde busquemos está diciendo lo mismo. O dejamos el pecado y somos santos y vivimos, o vivimos en pecado y morimos. Y somos esclavos de ese pecado y de Satanás, porque Él es el que trae la muerte, ¿cierto? Pero Jesucristo le quitó ese poder de la muerte y nos entregó la vida. ¿Pero a quién le entregó la vida? A los que cumplen su palabra, a los que viven de acuerdo a Él. Y dice, entonces sus labios matarán al impío y será de la justicia, la rectitud, cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidos de su cintura. Ese es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces vamos a ir, después de entender lo que Él hace, ¿no es cierto? Y de confrontar las dos cosas, ¿no es cierto?, el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a ir a 2 Corintios 5, del 14 al 23. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí. ¿Están entendiendo, hermanos míos? Si tú vives, tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo, ya no vives para sí. No vives para ti.
¿Me están entendiendo? Que tienen que entenderlo, porque si ustedes siguen viviendo para ustedes, no están haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Si tú sigues tus intereses, lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, y no sigues la voluntad de Dios, como decía antes, que ese es el temor de Dios, es seguir toda su voluntad, porque eso hizo Jesucristo. Dice, pero los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, si tú quieres vida, no es gratis. Tienes que dar tu vida para el que murió y resucitó por ti. Tienes que entregarte a Él. Como oraba. No sé si Juan Pablo Juan Eduardo decía, ya no somos tuyos, Señor. Y si somos de Él, ¿por qué hacemos lo que queremos? Y después nos decimos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos ese lujo? ¿Por qué nos damos esa... Y nos decimos cristianos? Si eso es mentira. Tú no puedes hacer lo que tú quieres porque tú no eres dueño de ti. El Señor pagó con su sangre tu esclavitud, porque eras esclavo y estabas muerto. Pagó con su sangre esa esclavitud, para que no hagas lo que quieras, para que vivas de acuerdo a lo que Él dice. Porque es la única manera de ser libre de la maldad y de Satanás. Es la única manera de ser libre y mostrarle a otros que se puede ser libre y que se puede vivir mejor con el Señor. Es la única manera. No hay otra manera, hermanos. Si ustedes quieren hacer lo que quieran, vayan y háganlo, pero fuera de aquí. Por favor, fuera de aquí. Este ejército va a ganar y va a vencer. Vamos a tocar los corazones y vamos a llevar vida, pero vamos a tener que ser nosotros primero. Tenemos que mostrar esa vida a otros. Ser capaces de mostrar que sí somos de verdad. No hay otra manera. Dice, somos, ¿no es cierto?, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No nos interesan las cosas de la carne. Es basura las cosas de la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, cuando lo conocimos, ¿no es cierto?, vinimos llenos de pecado porque estábamos atestados de inmundicia. Llegamos al Señor y lo conocimos según la carne. Dice después, las cosas, no. Y lo conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Se acabó esa relación con Dios carnal. Porque no existe el cristiano carnal, hermanos míos. Eso es una mentira de las iglesias. Para que se sientan cómodos y no se vaya la gente, y para seguir recibiendo los diezmos y las ofrendas. Yo no quiero cristianos carnales. Y líbrame, Señor, de ser carnal a mí. Por favor, líbrame, si estoy cayendo en carnalidades. En el nombre de Jesús lo pido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto lo entienden. Lo entienden ustedes, esto lo hemos leído 1000 veces, pero lo entienden, que ya no son los mismos, que no son las mismas basuras que llegaron al Señor, las mismas inmundicias, que son nuevas criaturas, que Dios nos hace todo nuevo, para que vivamos una nueva vida, para que seamos ejemplo, luz y sal de este mundo, le demos sabor a este mundo, y le demos luz, la gente pueda iluminarse al vernos a nosotros. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que somos nosotros, el Señor lo hizo nuevo. Si seguimos pegados al viejo hombre, estamos pudriéndonos, porque cuando tú andas con un muerto a cuesta, ese muerto te va a podrir. Si andas con una parte tuya del hombre viejo que tú entregaste en la cruz para que muriera, el hombre del pecado muriera, y te lo volviste a poner, y sigues pecando, te vas a podrir. Tienes que dejar ese hombre viejo y entender que todas las cosas fueron hechas nuevas. Todo. El Señor te transformó absolutamente en alguien nuevo, en una nueva criatura. Ya no eres más el que fuiste. Ya no tienes más ese apellido. Yo no soy más Juan Manuel Freire. Soy Juan Manuel, hijo de Dios. Freire se acabó. Mi herencia de maldición que traía a través del Freire se acabó. Se murió el Freire. Mi herencia es la simiente de Jesucristo. Soy hijo de Dios.
Por lo tanto, soy nueva criatura, soy un nuevo ser. Absolutamente con el poder de Dios, con la herencia de Dios, con la libertad que Dios nos da a través de su Espíritu. Amén. Y todo esto proviene de Dios. Y aquí son todas, para seguir la hebra, ¿no es cierto? Y aquí todas son hechas nuevas, todas las cosas fueron. Las viejas pasaron, el hombre viejo se murió, la vieja se murió, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Estamos reconciliados con Dios. Llevemos esta reconciliación a los demás, esta vida a los demás. Demos fruto. No sigamos arrepintiéndonos aquí cada vez que yo predico y después salimos y seguimos siendo los mismos. Tenemos una responsabilidad, tenemos el ministerio de la reconciliación para que mucha gente viva y viva en esta vida. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, reconcíliense con él. El que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros seamos hechos rectitud de Dios en él. Nosotros seamos rectos y mostremos su justicia, mostremos que no tenemos nada que ver con el pecado. En Romanos 6, 22 al 23 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado, hermanos míos, es la muerte. Es muerte. ¿Y qué dice antes? Liberado del pecado, ¿para qué? Para vida, ¿no es cierto? Y para nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No solo la vida aquí, la vida eterna. Ese es el fruto de la santificación. Porque fuimos liberados del pecado. ¿Estamos viviendo eso, hermanos míos? Por favor, piénsenlo. ¿Estamos viviendo eso? No, no lo estamos viviendo. ¿Y por qué no lo vivimos? ¿Por qué esta palabra no se hace vida en nosotros y sí se hizo vida en Jesucristo? ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos hacerlo? Díganme por qué. Porque no creemos. Y no permitimos que el Espíritu Santo haga la transformación que hizo, que debe hacer. No permitimos que nos santifique como dice aquí. Más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué no tenemos la santificación? ¿Y como fin tenemos la vida eterna? ¿Tenemos la vida eterna? ¿La tenemos si no estamos siendo santificados? Nos vamos a ir todos al infierno, hermano. Todos. Y en esa iglesia que no se predica esta verdad que estoy diciendo yo, no tienen ni una posibilidad porque nosotros por porfiados nos vamos a ir al infierno porque sabemos la verdad. Pero hay gente que le están predicando que no se van al infierno aunque pequen. Y eso es una mentira, se van a ir todos en masa. Son suicidios espirituales en masa que se está predicando en otra iglesia. Se van todos al infierno. ¿Se acuerdan cuando ese hombre que era religioso hizo suicidarse a todos los que lo seguían? Bueno, eso están haciendo espiritualmente la mayoría de las iglesias cristianas. Están llevando a toda su gente al suicidio espiritual, porque le dicen que el pecado no importa, que la sangre de Cristo alcanza para todo. Y en Hebreo dice que no, que tú no puedes chapotear en la sangre de Cristo y no puedes afrentar el Espíritu por el cual fuiste santificado. Entonces dice aquí que nosotros debemos tener el fruto, la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. De nuevo, otra vez, muerte. ¿Por qué no leemos esto y por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo vivimos? Es que todo esto yo me lo pregunto. Me preguntaba esta semana, ¿por qué yo no he vivido esto también? Si está claro, si el Señor me llama hoy día, yo me muero, me voy al infierno. Yo me voy al infierno, para que sepan, porque yo todavía no vivo esto.
Y ustedes todos conmigo se van. Porque ninguno está viviendo santamente aquí. Nos vamos todos al infierno. Y no tengo temor de decirlo. Nos vamos todos, según esta palabra, nos vamos todos al infierno. Entonces, tomemos en serio esto de una vez por todas y dejémonos de jugar al cristiano. Dejémonos de jugar al cristiano. Seamos de verdad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Jesucristo murió para que tú seas santo y tengas vida eterna. Murió y se sacrificó y resucitó para eso, no para que nosotros nos perdonen cualquier cosa y nos vayamos igual al cielo, porque eso es una mentira, es una falacia. Por favor, entiendan, dejen el pecado. Dejemos el pecado. Seamos de verdad. En Romanos 1, del 25 al 32 voy a leer. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, nosotros para muchas cosas no tomamos en cuenta a Dios. Quizás no en todas, pero muchas no tomamos en cuenta a Dios. Y aquí dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tú no tomas en ciertas áreas en cuenta a Dios, porque nosotros somos cristianos, no puedo decir que ustedes no lo toman en nada, pero hay ciertas áreas que esto aquí no te metas, Señor. Entonces no toman en cuenta a Dios en ciertas áreas, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? Que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tú no eres bueno porque tú eres bueno, es porque el Espíritu Santo te hace ser bueno. Pero tú tienes que permitírselo. Pero cuando tú no quieres hacer algo, el Señor te suelta. Y rápidamente te empiezas a perder, empiezas a hacerlo mal. ¿Ya? Entonces, aquí dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y aquí empieza, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esto es hoy día pan de todos los días. No hay hijos obedientes hoy día. No existen porque los padres no enseñan a obedecer. No existen los hijos obedientes hoy día. No hay hijos obedientes. Y eso lo dice aquí en la Biblia. Se escribió en Romanos de 2000 años, un poquito menos. ¿O no? Eso está anunciando en los últimos tiempos. Esto va a pasar. Van a haber hijos desobedientes. En ese tiempo los hijos obedecían todo. Pero miren lo que pasó ahora. Este es el mayor problema. ¿Saben por qué el mayor problema? Porque como los padres no enseñan a obedecer a los hijos, ¿cómo los hijos le van a obedecer a Dios que ni lo ven? Si nunca le enseñaron a obedecer, ¿cómo van a obedecer? Entonces cuesta mucho. Y por eso el enemigo fue preparando a estos padres que no enseñaron a obedecer, que se dedicaron solamente a trabajar y a hacer sus vidas, sus voluntades, y dejaron a los hijos botados. Entonces no le enseñaron a obedecer, entonces esos hijos hoy día son un grave problema, y ellos quieren ser cristianos y no pueden, porque no pueden obedecer. Les cuesta mucho más. Pero un hijo que le enseñaron a obedecer desde que nace, no le cuesta obedecer al Señor. No le cuesta ser cristiano. Porque eso se aprende desde chiquitito, desde que uno nace. Los 5 primeros años son fundamentales para enseñarle a obedecer a un niño. Y es ahí donde no le enseñan los padres hoy día. Ni siquiera están con ellos. Entonces, desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aquí está de nuevo, muerte, estamos hablando de vida o muerte. Entonces los que practican estas cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, esta gente que es digna de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Entonces se juntan a hacer maldad a esta gente.
¿Entiendes? Y te van a tratar de sacar a ti, porque como tú eres diferente, o tratas de ser diferente, te van a tratar de sacar. Porque ellos se complacen no con los que hacen las cosas buenas, se complacen si ustedes escuchan bien, sino que también se complacen con los que las practican, estas cosas que murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, fornicadores, perversidad, avaricia, maldad, etcétera, etcétera, desobediencia a los padres, que es la más terrible, para mi gusto. Es el pecado de hoy, y por eso hoy día las iglesias se han tenido que acomodar a estos desobedientes, y le han dicho lo siguiente: si tú desobedeces, no importa, la sangre de Jesucristo te perdona. Oh, qué fácil ser cristiano. La sangre de Jesucristo te perdona. Tú anda al Señor y pide perdón, y la sangre de Cristo te perdona. Es suficiente para todos los pecados del mundo. No es así. Es para los pecados, cuando uno llega al Señor, para los pecados pasados, y hay un tiempo de crecimiento. Después se acaba. Se acaba. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Estás bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y se acabó. Se acabó el chip libre. Y te vas al infierno. Porque dice aquí, los que practican esas cosas son dignos de muerte. Yo no escribí la Biblia, la escribió el Espíritu Santo, nada menos. Hombres inspirados, porque dice que toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que ustedes que tienen una relación con el Espíritu Santo, pregúntenle al Espíritu Santo sobre esto. Si yo estoy mal o estoy bien. Si no es entre vida o muerte esto. No, pero si hay gris, hay un poquito. Los tibios los vomita el Señor. Es peor. Aquí no hay. No existe el término medio. O eres frío o estás con todo con el Señor. Y para terminar, hermanos míos, y se los digo con mucho cariño esto, quiero que leamos Romanos el 8, del 1 al 16. Un pasaje precioso que nos deja claro cómo ser y cómo vivir de acuerdo a Dios. Yo creo que este es el capítulo más hermoso que escribió el Espíritu Santo. Yo sé que lo escribió Pablo, pero para mí Pablo no puede haber escrito algo así sin haber sido inspirado por Dios, porque es tremendo, Romanos. Entonces, un hombre no puede escribir algo así, porque lo más inteligente del hombre es necedad al lado del Señor, y esta es palabra de Dios. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Escuchen eso, es completo. No los que andan en Cristo Jesús, yo creo en Cristo Jesús, ya no tengo condenación. No, Señor. Los que no andan conforme a la carne, dice aquí, sino conforme al Espíritu Santo. El Espíritu es santo, tú tienes que ser santo. Si tú andas conforme a la carne y andas en pecado, entonces no andas en conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. A cada rato dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Futuro, vas a morir. La segunda muerte está asegurada. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, tu elección es vida o muerte. No hay otra elección. Cristianos míos, elijan la vida, elijan el Espíritu Santo y vivan de acuerdo a Cristo. Nos mostró cómo vivir. Eso es. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. No como tú quieres, no lo que tú quieres hacer, no tu voluntad. Es el Espíritu Santo el que te guía. En Hechos, los apóstoles no daban un paso sin que el Espíritu Santo le dijera dónde ir y cómo hacerlo y qué decir. Ni un paso. Esa es la iglesia de Hechos. Eso tenemos que hacer nosotros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Si tú no tienes ese espíritu, no puedes sentirte hijo de Dios, porque Él es el que te da el testimonio de que tú eres hijo de Dios. Él, solamente Él, el Espíritu Santo, te reafirma. Y Él pone el amor de Dios y Él pone todo lo que tiene que poner, porque el Espíritu Santo fue el que hizo el universo. Imagínate el poder que está en nosotros. El que resucitó a Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo, si no es menos. La palabra dice que nos da sin medida. ¿Y qué estamos esperando para ser de verdad? ¿Qué estoy esperando? Demos gracias a Dios por esta prédica, que es verdadera. Se llama Tu elección es vida o muerte. Y esa es nuestra elección. No hay otra. O eres cristiano o estás muerto. Qué difícil, ¿eh? ¿Qué dirán las otras religiones? No me interesa lo que digan las otras religiones, de verdad. Yo creo en este Dios verdadero porque he visto su poder, he visto su magnificencia y yo vivo con Él. Y sé que todo lo que dice esta palabra es verdad y se cumple. No digo que ya he alcanzado la santificación, pero he estado bordeando su santificación. La estuve tocando un tiempo y quiero volver a hacerlo. No me atreví a decirlo cuando estaba en santidad, pero quiero volver a hacerlo. Porque quiero estar vivo y no muerto. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces. Porque el Señor va a venir a confirmar esta palabra. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra, Señor. Porque gracias a ti nosotros podemos hablar estas cosas. Sin ti no habría vida en este mundo, Señor. Gracias a tu sacrificio, a tu muerte y a tu resurrección, nosotros hoy día podemos elegir entre vida o muerte. Antes de ti, Señor, no había más que muerte. Porque así dice la palabra, que desde Adán hasta Jesucristo había muerte. Pero en ti hay vida, Señor. Yo te pido que tú vengas, Señor, y derrames esa vida sobre cada uno. Señor, pon ese Espíritu Santo para que puedan vivir en tu espíritu y no en su carne. Glorioso, Señor, gracias por estar con nosotros. No merecemos esto, Señor. Yo sé que somos una iglesia desobediente, Señor. No merecemos tu presencia, pero tú, en tu soberanía, quieres venir a estar con nosotros, Señor. Así que saca toda rebeldía en contra tuya, toda rebeldía en la carne que todavía existe en este lugar. Y saca esa rebeldía, Señor. Y rompe con toda esa maldición que está sobre nosotros de querer seguir viviendo en la carne, como si fuera vida vivir en la carne, en los deleites de este mundo. Señor, aléjanos de los deleites de este mundo y llénanos de ti, para que podamos entender, Señor, que no hay vida apartada de ti. Ven, Señor, sobre cada persona. Llénalos con tu presencia, con tu amor, con tu libertad. Corta todo lo que está en contra tuya. Córtalo ahora, Señor. Toda rebelión, toda mentira que hay en las mentes de tus hijos, para no vivir de acuerdo a tu Espíritu Santo, que viene a estar con nosotros ahora, que está aquí. Señor, háblale, Espíritu Santo, a cada uno que está aquí, ya postrado. Porque tú lo has postrado. Señor, saca todo lo que es contrario a ti, Señor. Toda rebelión, toda soberbia, todo orgullo. La palabra dice, hermanos míos, que al orgulloso el Señor lo mira de lejos. Si tú no eres humilde, el Señor te mira de lejos. Él no te puede hablar, no puede decirte nada, no puede estar contigo.
te mira de lejos. Así que, por favor, aprende a ser humilde y manso de corazón para que tengas una oportunidad de vivir. Escuchen esto, boten el orgullo, no sirve. Es la carne el orgullo. Bótenlo, renuncien al orgullo. Porque el Señor te mira de lejos, no se acerca a ti. No te va a hablar. ¿Quieres que te hable el Señor para poder cumplir con su voluntad? No te va a hablar. Gracias, Señor, te amo. En el nombre de Jesucristo te amo. Muchas gracias.